Queridos integrantes del grupo de oración de San Pío Pietrelcina de la parroquia, aquí de Santísimo Redentor, hoy en forma virtual por la pandemia, vamos a hacer, como hacemos siempre, una breve semblanza de San Pío de Pietrelcina, sobre todo para aquellos que por primera vez se unen de modo virtual. Y después vamos a hablar sobre la personalidad del Padre Pío Pietrelcina y sobre todo su gran devoción mariana. San Pío nace con el nombre de Francisco Forgione, de nuncio, en Pietrelcina, provincia de Benevento, en 1887. En 1899, a la edad de 11 años, hizo su primera comunión. Fue bautizado, inmediatamente al día siguiente, como se hacía, como en la tradición de la Iglesia, inmediatamente, y ingresó a la vida religiosa. Por eso se llama San Pío de Pietrelcina, porque en la vida religiosa siempre lo asocian al lugar donde viven. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el cura de Ars, que fue el célebre cura de Ars. Santa Catalina de Siena, en la ciudad de Siena. Santa Teresa de Ávila, la ciudad de Ávila. Es importante tener en cuenta que entró en 1916 al convento de San Giovanni de Rotondo, del cual estuvo 52 años hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. El 20 de septiembre de 1918, durante 50 años, va a recibir las llagas del crucificado en manos, pie y costado. A lo largo de la historia de la Iglesia hay muchos santos estigmatizados. Pensemos en el célebre San Francisco de Asís. Recordemos, San Pío Pietrelcina, que lleva el nombre Francisco también. Nació como el nombre Francisco, después él eligió el nombre de San Pío Pietrelcina, pertenece a la orden franciscana. Después Santa Rita de Casia, otra santa estigmatizada, que celebraremos el 22 de mayo. Santa Gema Galgani. También algunos hablan de los estigmas de Santa Catalina de Siena, estigmas interiores. Pero en fin, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido santos estigmatizados. Y es así entonces como a lo largo de su vida fue un pobre fraile que reza. Él decía esto: yo soy un pobre fraile que reza. Convocó a multitudes en el sur de Italia. Él celebraba la misa y pasaba larguísimas horas confesando y rezando el rosario. Precisamente su vida era el confesionario, el altar, la misa la celebraba hasta las lágrimas, el santo sacrificio, era admirable ver cómo celebraba la misa, y dirigía a mucha gente espiritualmente, rezaba el rosario, una enorme cantidad de rosarios, después voy a decir algo si me alcanza el tiempo, y fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento. Dos son las grandes herencias de San Pío Pietrelcina. Una es los grupos de oración. Los grupos de oración surgen a pedido del Papa Pío XII en 1941, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, que el mundo rezase, y entonces San Pío, obediente a Pedro, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo en la tierra, funda los grupos de oración. Y la otra gran herencia es la Casa del Alivio, del Sufrimiento, la Casa del Sollievo. Es un hospital donde hoy en día va una enorme cantidad de gente, y como él recibía muchas donaciones, vivía de las donaciones que recibía San Pío de Pietrelcina. Durante 42 años sus restos mortales han sido venerados por miles
por millones de peregrinos en la cripta de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo, donde murió, y desde el mes de abril de 2010 reposan y son venerados en la iglesia inferior de la gran iglesia de San Pío de Pietrelcina, inaugurada el 1 de julio de 2004, obra del arquitecto italiano Renzo Piano. Claro, tanta gente iba a San Giovanni Rotondo que ya la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, donde estaba San Pío, quedaba chica. Entonces la trasladaron a la cripta de esa gran iglesia que han hecho. Hablar de San Pío es una enormidad, pero voy a seguir algunas orientaciones de los papas. Por ejemplo, San Pablo VI, él decía, lo retrató con 5 aspectos, muy brevemente. Celebraba la misa humildemente, confesaba de la mañana a la noche. Era aún sí difícil de admitir, dice San Pablo VI, el verdadero representante de los estigmas de nuestro Señor. Era hombre de oración y era hombre de sufrimiento. San Juan Pablo II lo quería mucho. Cuando Karol Wojtyła fue a estudiar a Roma en la década del 50, en el Angelicum, ustedes saben que él se doctoró en teología y en filosofía, ya empezó el trato, sabía que había un fraile muy virtuoso en el sur de Italia, y es así entonces como una profesora de filosofía en la Universidad de Lublin, en Polonia, estaba con una enfermedad de cáncer de garganta, y entonces Karol Wojtyła, que estaba estudiando en Roma, le pidió ir a San Giovanni Rotondo, y entonces llevó una foto de esta doctora en filosofía, le impuso la reliquia le impuso las manos San Pío y se curó inmediatamente. Desde entonces el joven sacerdote estudiante en Roma, Karol Wojtyła, trabó amistad con San Pío, y San Pío le profetizó: usted va a ser papa. Ustedes saben que San Pío tenía dones sobrenaturales enormes: la bilocación, leer las conciencias. Tenía dotes sobrenaturales enormísimos que exceden los breves minutos de una charla. Es entonces que para nosotros, recordemos que después cuando viene el Concilio Vaticano II, que perito en el concilio, Karol Wojtyła, ya arzobispo de Cracovia, obispo auxiliar, y después arzobispo de Cracovia, lo va a ver, lo va a visitar. Y es ahí entonces como empieza esa gran amistad, de quien luego en el 98 lo beatificará y en el 2002 lo canonizará en una de las ceremonias de mayor cantidad de gente, la canonización, con mayor cantidad de gente de todo el mundo. A punto tal que el Papa, San Juan Pablo II, empezó la misa en San Pedro, y una vez terminada la misa se trasladó a la plaza de San Juan de Letrán, porque era tanta la gente que entonces el Papa entonces, una vez terminada la misa, se trasladó a San Juan de Letrán, porque había también mucha gente que quería seguir la ceremonia. ¿Qué dijo San Juan Pablo II en la ceremonia de la canonización, el 16 de junio de 2002? Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. La humildad de corazón. Yo soy un pobre fraile que reza. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Decía San Pío que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Es la llave que abre el corazón de Dios. Ora y espera, ten paciencia.
ora y espera confiadamente, ten paciencia, decía también San Pío. Otra definición de oración es el oxígeno que tenemos para vivir, el oxígeno de Dios, la oración. También pedía San Juan Pablo II, alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Porque para San Pío la mayor pobreza es la del pecado, y por eso era un gran confesor. Larguísimas horas pasaba confesando, 12, 16, 18 horas por día, como un cura de Ars, pero del siglo XX. Y después también la Casa del Solivo, para los que tenían enfermedades físicas. Decía, sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Él fue un hombre del sufrimiento. Él luchó también contra el demonio, como el cura de Ars, las tentaciones. Él ofrecía también su sufrimiento por amor a la Iglesia. Y siempre rezaba también por aquellos pecadores que no se querían convertir, aquellos que tenían dureza en el corazón para convertirse. Decía San Juan Pablo II de otro santo, ¿no? Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Como todo buen franciscano tenía una devoción enorme a la Virgen, rezaba los rosarios, una enorme cantidad de rosarios por día a la Virgen, que eso merecería también un tratamiento especial que excede esta breve charla. Es por eso para entonces que nosotros tenemos que ver cómo decía también el Benedicto XVI, también el Papa Francisco fue a San Giovanni Rotondo. Los estigmas, decía Benedicto XVI, lo unieron íntimamente con el crucificado y resucitado. Él vivía el binomio que nos conduce a la santidad, la oración y la caridad. La Eucaristía era el centro de su existencia. Era famoso cuando él celebraba, se conmovía hasta las lágrimas. Y siempre su oración, la oración, fuente siempre viva que brotaba la caridad. Y por último, recordaba Benedicto XVI, el Papa Emérito, amad a la Virgen y haced que la amen, decía siempre San Pío de Pietrelcina. Hoy recordamos a la Virgen de Fátima. Entonces me pareció oportuno hablar de la devoción que él siempre tuvo a la Virgen Santísima, a la Virgen. En primer lugar, tenemos que recordar lo siguiente. El Padre Pío, cuando habló de sí mismo, hablaba que su vida era un misterio. Decía él, cito, sé muy bien que soy un misterio para mí mismo, no logro comprenderme. ¿Quién podrá comprenderme? Porque es verdad, la vida de San Pío fue un misterio. Y es por eso entonces que siempre la Virgen María lo acompañó a lo largo de su vida. Hay un ejemplo de su existencia. Cuando él tenía 17 años de edad, le confió a la Virgen, y no estaba lejos de su ordenación sacerdotal, lo siguiente, en el año 1905. Dice así, escribe San Pío, cito, hace unos días me ha sucedido algo insólito mientras me encontraba en el coro con Fray Anastasio. Serían entonces sobre las 23 horas del día 18 del mes pasado. Me encontré lejos en una casa señorial en la que mientras moría el padre venía al mundo una niña. Se me apareció entonces María Santísima que me dijo, te confío esta criatura, es una piedra preciosa sin labrar. Trabájala, grúñela, vuélvela lo más reluciente posible porque quiero un día adornarme con ella. No dudes, le dijo la Virgen, será ella la que vendrá a ti, pero antes la encontrarás en San Pedro. Después de todo esto, me he encontrado de nuevo en el coro.
Fíjense ustedes, ¿no? Lo que le dicen. ¿Quién sería esa piedra preciosa? Y la encontrarás en San Pedro, el que no salía de San Giovanni Rotondo, era un fraile. En febrero de 1905, Fray Pío estudiaba filosofía en Sant'Elia a Pianici. El escrito es del Padre Pío, porque él mismo lo entregó al Padre Agustín de San Marco in Lamis. Este lo conservó durante años hasta que lo entregó a Juana Risani, una niña que nació en Udine el 18 de enero del año 1905, es decir, un mes antes de esta carta, hija de los marqueses Juan Bautista Risani y Leonilde Serrao. La Risani habló más tarde con el Padre Pío, que le garantizó la autenticidad del escrito. En ese escrito dice claramente que San Pío de Pietrelcina fue al confesionario en la Basílica de San Pedro. Fue así: en el verano de 1922, Juana Risani consultó ciertas dudas en un confesionario de la Basílica de San Pedro en Roma a un fraile capuchino, a quien nadie conocía ni había visto en el templo, y a quien ella ni vio salir del confesionario ni lo encontró en él, a pesar de haberlo buscado, pues nada más terminar la consulta quiso preguntarle dónde podría encontrarlo, en el caso de que quiera consultarle otros temas. Y es así que en el año 1923, atraída por las noticias sobre un fraile que tenía las llagas del Señor en su cuerpo, viajó a San Giovanni de Rotondo, y al confesarse con el Padre Pío, éste le descubrió la encomienda que en relación a ella había recibido de María Santísima, de cómo fue la dirección espiritual que le fue ofreciendo el capuchino. Por este testimonio sabemos que el Padre Pío, al escuchar el encargo que le hacía la Virgen María, puso esta objeción que explica en las últimas líneas del escrito. Pero ¿cómo va a ser posible si todavía soy un pobre clérigo? No sé si un día tendré la fortuna y la alegría de llegar a ser sacerdote. Y aún en el caso de que llegara a serlo, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos de aquí? Fíjense ustedes, la Virgen le dijo antes de ordenarse sacerdote, se ordenó sacerdote, y por la vil ocasión que él tuvo, una gracia especial que Dios da a algunos santos, él tuvo varias gracias especiales, pudo hablar con esta joven, a quien después se dedicó a la vida religiosa. ¿Cuánto hay para hablar del vínculo de la Virgen Santísima con San Pío de Pietrelcina? Voy a resumirlo en 3 aspectos: la vida, el ministerio y la santidad. Decía San Pío que desde el nacimiento me ha dado pruebas de una predilección especialísima. Primero, las pruebas de predilección es que todos los instantes de la vida transcurran en el amor del Señor. Ese intento de amar así a Jesús recibió un regalo especial de la Virgen María. Esto es lo que escribió el Padre Pío en 1913 al Padre Agustín. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta generosidad? Mi conducta no ha sido acaso una negación continua, no digo de su Hijo, sino del mismo nombre cristiano, y sin embargo esta tiernísima Madre, en su inmensa misericordia, sabiduría y bondad, ha querido castigarme de una forma tan excelsa como la de derramar tan grandes gracias en mi corazón, que cuando me hallo en su presencia en la Jesús me siento abrazándome del todo sin fuego, y me siento abrazado y unido al Jesús por medio de esta Madre, sin ni siquiera ver las cadenas que estrechamente me atan. 1000 llamas me consumen. Las cadenas que mis ojos no ven, lo siento que me tienen atado y muy atado a Jesús por su querida Madre. En segundo lugar, su ministerio. Él tuvo la misión importantísima de realizar la misión grandísima, como dice San Pío,
que el Señor le dedicara muchas horas de día a la atención del confesionario para hacer partícipes a los creyentes de la vida del resucitado, liberándolos de los lazos de Satanás. Y él, precisamente, San Pío de Pietrelcina, siempre fue, a lo largo de su ministerio, muy unido a la Virgen. En un momento dado escribe: Padre, se lo pido en nombre de Dios y la respuesta que debe darme para mi tranquilidad. ¿Es verdad que en el confesionario está asistido por la Virgen y por San Francisco, y en que en relación a las almas dice todo y solo lo que le viene sugerido por la Virgen, María y por el seráfico Padre? Hijo mío, responde, si no estuvieran estos dos conmigo, ¿qué conseguiría hacer? Oigo que me responde el Padre con la cabeza inclinada y después de unos instantes de vacilación. Fíjense ustedes, si no estuvieran estos dos conmigo, ¿qué podría hacer? Su santidad. San Pío escuchó de Jesús: te asocio a mi pasión, 50 años con las llagas de Jesús. Y esto por dos motivos que le indicó Jesús al concederle el don de las llagas, y que expresó muy bien en esta frase, cito: yo amo la cruz sola, la amo porque la veo siempre en los hombros de Jesús. Y yo no amo el sufrimiento por el sufrimiento mismo, lo pido a Dios, lo deseo por los frutos que me aporta. Da gloria a Dios, me alcanza la salvación de mis manos en este destierro, libra las almas del fuego del purgatorio, ¿y qué más quiero yo? Es entonces que para nosotros vemos esta santidad de vida, pero siempre con las dulzuras de María y la belleza de María. Él dice que el mes de mayo, recordemos que en el hemisferio norte es primavera, es el mes de María, es el mes de María que acá en el hemisferio sur es en el mes de noviembre, porque es primavera. El mes de mayo es para mí el mes de las gracias, dice San Pío. Lo he constatado una vez. Y el Padre Pío aprendió a conocer y amar a la Virgen no tanto por los libros de teología, sino en la oración humilde, afectuosa y constante, ese afecto del corazón que llegó a llamar a María Madre bendita, Madrecita, Madre tiernísima, Madre queridísima, bellísima Madrecita del cielo, abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Hay un texto de él: escucha, madrecita, yo te quiero mucho más que todas las criaturas de la tierra y del cielo, después de Jesús naturalmente, pero te quiero mucho. Otro texto, a modo de ejemplo: madrecita hermosa, madrecita querida, eres bella. Si no existiera la fe, los hombres te llamarían diosa. Tus ojos son más resplandecientes que el sol, eres bella madrecita, yo me glorío de ello, te amo, ayúdame. Para nosotros entonces su espiritualidad mariana coincide con la del Vaticano II. La devoción mariana, dice el Vaticano, no es ni un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad. Y es por eso entonces que el Concilio nos dice a Jesús por María, y María es nuestra Madre en el orden de la gracia. Nos dice el Concilio a reconocer la excelencia de María. Nos impulsa un amor filial a la Madre, como lo dice San Pío de Pietrelcina, y nos impulsa también a la imitación de sus virtudes. El Padre Pío lo dice: esforcémonos como tantas otras almas elegidas para tener siempre delante a esta bendita Madre, para caminar siempre con ella. Nosotros que queremos llegar a la meta, no rehusemos seguir este camino, a Jesús por María Santísima. Como conclusión,
podemos resumir que la devoción de Mariana del Padre Pío tenía tres manifestaciones fundamentales. Primero, un amor tierno y filial a María que lo expresaba sobre todo en la imitación de sus virtudes. Segundo, una confianza ilimitada para pedir a María toda clase de gracias, especialmente para los demás. Esa generosidad que rebasaba el corazón de San Pío, que quería que todas las almas fueran al cielo. Y tercero, un empeño constante para promover la auténtica devoción a María. Debo decirles que el Padre Pío rezaba muchísimos rosarios por día, no uno, y completos, sino muchos. ¿Cómo hacía? Es un misterio, porque pasaba largas horas también en el confesionario. Pero él, dicen los biógrafos, y él mismo lo dijo, que podía hacer algunas cosas a la vez también, varias cosas a la vez. Pero ahora quiero hablar sobre su relación con la Virgen que celebramos hoy, con lo cual voy a concluir la charla, la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y les voy a señalar lo que pasó. En el año 1959, la imagen de la Virgen de Fátima fue llevada a Italia, y como era costumbre en estos casos, fue recorriendo las ciudades más importantes, y en ellas las iglesias con mayor capacidad, comenzando por la iglesia catedral. El día que la imagen llega a Italia, el 25 de abril, el Padre Pío cayó enfermo. ¿Cuál fue el motivo? Él se había ofrecido como víctima a la Virgen María para que esa peregrinación de su imagen por Italia produjese frutos abundantes. Y así enfermo, casi siempre en cama y en ocasiones ingresado en el hospital, Casa del Alivio del Sufrimiento, fundado por él, permaneció hasta el 7 de agosto. ¿Pero qué sucedió a lo largo de estos 3 meses? Primero, el Padre Pío lo siguió ofreciendo, acostumbrando el pensamiento de orientación espiritual antes del rezo del Ángelus a mediodía, pensamiento que más que en otra fecha giraba en torno a la Virgen, como invitación a prepararse para la visita de la Virgen, como reclamo a la imitación de sus virtudes, como llamada al rezo del rosario. Segundo, aunque San Giovanni Rotondo no era una ciudad importante, figuraba entre los lugares que debía detenerse la mencionada imagen, sin duda en atención al Padre Pío. Llegado el día 6 de agosto, fue recibida con gozo en el santuario de Nuestra Señora de las Gracias, el convento de los capuchinos. Lo que allí sucedió nos lo cuenta un testigo ocular, el Padre Rafael de Sant'Elia a Pianici. Cito: la iglesia permanece abierta día y noche y está siempre abarrotada de fieles que rezan. El Padre Pío está en cama y reza. Al día siguiente, 7 de agosto, lo bajan a la iglesia sentado en una silla y cada tanto se detienen para no cansarlo. Cuando está a los pies de la Virgen, conmovido y con lágrimas en los ojos, la besa con afecto y coloca en sus manos un rosario bendecido por él. Después se le sube porque estaba cansado y por miedo a un colapso. Más de 3 meses de enfermedad, de ayuno y de cama, recordemos, 25 de abril, estamos hablando en agosto. Por la tarde la Virgen es llevada a la Casa del Alivio del Sufrimiento, donde recorre todas las secciones, y por fin es subida a la terraza, donde el helicóptero estaba preparado para partir. ¿Qué hizo el Padre Pío en ese momento? Sigue diciendo el escrito del Padre Rafael. El Padre Pío manifestó su deseo de querer saludarla de nuevo antes de que se marche, y de nuevo sentado en una silla llevado al coro de la nueva iglesia, y se asoma en la última ventana de la derecha de quien mira desde la plaza. Entre los vivas de una gran multitud de fieles el helicóptero emprende el vuelo, pero antes de desfilar la ruta prefijada da 3 vueltas sobre el convento y la iglesia para saludar al Padre Pío. Al ver el helicóptero que se mueve con su Virgen, conmovido con fe y lágrimas en sus ojos, dice: Señora, Madre mía, llegaste a Italia y yo quedé enfermo. Ahora te vas y me dejas enfermo.
Dicho esto, baja la cabeza mientras un escalofrío lo sacude y recorre todo su cuerpo. El Padre Pío ha recibido la gracia y se siente bien. Al día siguiente, aunque casi todos se lo desaconsejan, puede celebrar en la iglesia. Por la tarde llega de forma providencial el doctor Gasparini, que lo examina minuciosamente, lo encuentra clínicamente curado y dice a los frailes presentes, entre los que me encontraba yo, el que habíamos hablado, el padre Rafael de Sant'Elia Pianici. Dice el médico: el Padre Pío está bien y mañana puede, sin reparo alguno, celebrar en la iglesia. Qué ejemplo, qué testimonio. Tenemos pues los tres elementos que hemos indicado. Primero, amor tierno y filial a María, manifestado en las lágrimas, en el beso a la imagen de la Virgen en el rosario, que coloca en el brazo de la imagen y en lo que pudo leer en el corazón del capuchino. Segundo, la confianza ilimitada para pedir toda clase de gracias, en este caso la curación de su enfermedad, sin duda para seguir entregado a su misión grandísima en favor de sus hermanos. Y tercero, la dedicación entusiasta a promover la devoción a María en los mensajes que dirigía cada día a los fieles y sobre todo en su ofrenda como víctima por la intención que antes hemos señalado. Hemos visto pues de San Pío de Pietrelcina, de quien aprendemos tanto, su tierna devoción a la Virgen, como decía San Juan Pablo II. Pidámosle en este momento de pandemia que tanto afecta a toda la humanidad. Hoy el Papa rezó a la Virgen de Fátima, el Papa Francisco, que entonces nuestro querido Padre Pío, y yo le pido a todo al grupo de oración de San Pío de Pietrelcina, de esta parroquia querida, Santísimo Redentor, que recemos mucho por la intención del Santo Padre, cuál es que cese la pandemia que aqueja al mundo. Y lo vamos a pedir con profunda devoción a San Pío de Pietrelcina, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Y ahora les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.